Las frías paredes metálicas del refugio subterráneo parecían una tumba. La DRA. Lisa Monroe apretó la espalda contra el acero y cerró los ojos, intentando bloquear los sonidos de miedo que la rodeaban. Los niños lloraban suavemente en la oscuridad. Los adultos susurraban oraciones que no habían pronunciado en años. El aire olía a sudor, miedo y un penetrante aroma a aparatos electrónicos defectuosos. Hacía 3 días, el cielo había ardido. El imperio celfariano había llegado a su tranquilo mundo minero como una tormenta de fuego y muerte. Sus naves negras habían llenado el cielo, bloqueando el sol. Entonces cayeron las bombas. Las hermosas ciudades sobre la tierra habían desaparecido, convertidas en cenizas y metal retorcido. Las granjas donde las familias habían construido sus sueños eran cráteres llenos de vidrio. Lisa miró el pequeño dispositivo en sus manos. Los números en la pantalla contaban una historia que no quería creer. Quedaban 18 horas de aire respirable. Quizás 20 si todos permanecían quietos y respiraban lo menos posible. Las células de energía que los mantenían con vida se estaban muriendo como todo lo demás en este mundo. DRA. Monroe. Una voz llamó desde las sombras. Jake Sullivan, el antiguo jefe de la colonia. Seguridad caminó hacia ella. Su uniforme estaba roto y sucio, su rostro marcado por cortes del día en que todos corrieron bajo tierra. Las familias hacen preguntas. Quieren saber cuándo llegará la ayuda. Lisa tenía la garganta seca. Había estado diciendo a la gente que las naves de rescate estaban en camino. Había estado mintiendo. La baliza de emergencia seguía enviando su señal desesperada al espacio, pero ella sabía que no vendría nadie. La Federación estaba librando una guerra en docenas de mundos. Habían descartado pequeñas colonias como esta. En el panorama general de la guerra galáctica, 200 personas en un mundo minero no importaban. Diles que debemos mantener la calma, dijo Lisa en voz baja. Diles que descansen y conserven sus fuerzas. Jake asintió, pero no se fue. Él también sabía la verdad. Todos la sabían. De verdad. Los adultos habían dejado de creer sus mentiras ayer. Ahora solo fingían por el bien de los niños. Mi hija no para de preguntar cuándo puede irse a casa, dijo Jake. Se le quebró un poco la voz. Solo tiene 8 años. No entiende por qué no podemos salir a jugar. Lisa sintió lágrimas en los ojos. Había venido a este mundo para estudiar las extrañas plantas que crecían en la Tierra Roja. Quería descubrir nuevas medicinas, nuevas formas de ayudar a la gente. Ahora iba a morir en un agujero en el suelo, lejos de la Tierra, lejos de todos sus seres queridos. Las luces parpadeaban sobre ellos. Alguien jadeó en la oscuridad. Lisa volvió a mirar su dispositivo. La batería se estaba agotando. Puede que no tuvieran ni 18 horas. Tengo que ir a ver cómo están los demás, dijo, poniéndose de pie. Sentía las piernas débiles. No había comido mucho en el último día, guardando comida para los niños. Caminó por los estrechos pasillos del refugio. Este lugar había sido construido para 50 personas, no para 200. Las familias estaban hacinadas en pequeñas habitaciones, durmiendo sobre mantas extendidas en el suelo. Los afortunados habían llegado a las áreas de almacenamiento, donde al menos podían tumbarse como es debido en el área común principal. Mary Johnson estaba sentada con su pequeña hija Amy. La niña dibujaba con crayones rotos en el reverso de viejas listas de suministros. Sus dibujos mostraban casas con jardines, monigotes de personas tomadas de la mano y un sol amarillo brillante en un cielo azul. «Mira, mami», dijo Amy, levantando su dibujo. «Dibujé nuestra casa. ¿Cuándo podemos volver a casa?» Los ojos de Mary se encontraron con los de Lisa por encima de la cabeza de la niña. El dolor allí era algo que Lisa nunca olvidaría. «Pronto, cariño», susurró Mary. «Pronto». Pero todos sabían que no habría un pronto. No habría vuelta a casa. Sobre ellos, la fuerza de ocupación zalfariana se preparaba para una larga estancia. Sus sensores detectarían cualquier nave que intentara acercarse. Incluso si llegaba ayuda, sería demasiado tarde. Lisa caminó hacia la estación de comunicaciones donde Ben Clark, un joven ingeniero, seguía intentando amplificar la señal de emergencia. Llevaba 3 días seguidos trabajando, a base de café y una esperanza desesperada. ¿Alguna respuesta?, preguntó Lisa. «Dot». Ben negó con la cabeza. «Nada. La señal se está transmitiendo, pero ... No lo hizo. Termina la frase». Ambos sabían lo que significaba. «Sigue intentándolo», dijo Lisa.
Era lo único que se le ocurría decir. Dot. Regresó a la pequeña habitación que compartía con otras 3 mujeres. La DRA. Sarah Kim, médica de la colonia, estaba revisando a un anciano que tenía dolores en el pecho. La señora Ellen Davis, maestra de escuela, leía en voz baja a un grupo de niños el único libro que habían logrado salvar. ¿Cuánto tiempo tenemos realmente?, preguntó Sarah al ver a Lisa. Lisa miró a su alrededor, a los rostros que la observaban. Niños, padres, abuelos, todos esperando que les diera la esperanza que ella no tenía. Menos de un día, dijo en voz baja. El silencio que siguió fue roto solo por el zumbido de los sistemas de soporte vital que fallaban. Alguien empezó a llorar, luego otra persona. Pronto, el sonido llenó el refugio como una ola de dolor. Lisa se sentó y se tapó la cabeza con las manos. Pensó en sus padres en la tierra, quienes nunca sabrían qué le había sucedido. Pensó en la investigación que nunca terminaría, en los descubrimientos que nunca haría. Pensó en todas las personas a su alrededor que habían venido a este mundo buscando una vida mejor y solo habían encontrado la muerte. Afuera, sobre las toneladas de roca y metal que las protegían, las naves tarianas esperaban en la oscuridad del espacio. Habían ganado, como siempre. Otro mundo conquistado, otra población destruida. Pronto despojarían a este planeta de sus metales útiles y pasarían al siguiente objetivo. Pero en lo profundo del refugio, la baliza de emergencia seguía enviando su señal al vacío. Un simple mensaje que le decía al universo que los humanos habían vivido aquí y estaban muriendo aquí. Un mensaje que pronto sería lo único que quedaría para demostrar que alguna vez existieron. Dot. Lisa cerró los ojos e intentó recordar cómo se veía el sol antes de que el cielo ardiera. Quería que ese fuera su último recuerdo de este mundo. Se suponía que la nave de carga Starhawk no debía estar en esa parte del espacio. El capitán Nick Barnes sabía que si las naves de patrulla de la Federación lo atrapaban allí, harían demasiadas preguntas sobre su cargamento. Los suministros médicos valían más que el oro en las zonas de guerra. Y Nick no era de los que dejaban morir a los enfermos solo porque no podían permitirse los medicamentos adecuados. Capitán, capto algo extraño, llamó Tony Rodríguez desde la estación de comunicaciones. El joven llevaba 2 años con la tripulación de Nick y era bueno detectando señales que otros pasaban por alto. Es débil, pero suena humano. Nick se acercó a mirar las pantallas. La Starhawk era una nave antigua construida para transportar carga entre planetas, no para librar guerras. Pero Nick había añadido equipo adicional a lo largo de los años, incluyendo equipo de comunicación que podía captar señales desde muy lejos. «Limpienlo», dijo Nick. «Escuchemos lo que dicen». Tony trabajaba en sus controles, intentando que la señal fuera más clara. El puente estaba en silencio, salvo por el zumbido de los motores de la nave y el suave pitido de las computadoras. El resto de la tripulación se reunió para escuchar. Finalmente, una voz se escuchó por los altavoces. Era una mujer, y parecía muy cansada y asustada. «Soy la doctora Lisa Monroe, de la colonia de investigación Kepler 442b. Somos 200 personas atrapadas en refugios de emergencia. Las fuerzas de Celarion han destruido todo lo que hay sobre la Tierra. Nos queda muy poco soporte vital y no hay forma de escapar. Si alguien escucha este mensaje, por favor, recuerde que estuvimos aquí. Por favor, recuerde que intentamos construir algo bueno en este mundo». El mensaje terminó. El puente permaneció en silencio durante un largo instante. «¿Cuándo se envió eso?», preguntó Nick. «Hace 3 días», respondió Tony. «La señal ha estado rebotando por el espacio, debilitándose. Solo la captamos porque estamos muy cerca de su sistema». Nick miró el mapa estelar en la pantalla principal. Kepler 442b estaba marcada como una colonia minera, de población reducida y sin importancia para el esfuerzo bélico. El tipo de lugar que la Federación podría olvidar cuando problemas mayores exigieran atención. «¿Siguen vivos?», preguntó Pete Williams. El navegante de la nave. Pete era mayor que los demás, con cabello canoso y mirada bondadosa. Tenía hijos en la Tierra. «Tal vez», dijo Tony, «pero no por mucho tiempo». El mensaje decía que se estaban quedando sin aire. Nick se quedó mirando la pantalla un buen rato. Su tripulación lo observaba, esperando su decisión. Todos sabían lo que pensaba. El halcón estelar no era una nave de guerra. Tenía algunas armas pequeñas para protegerse de los piratas, pero nada que pudiera combatir al Imperio Zariano. Si iban a ayudar a esa gente, probablemente también morirían. «Capitán», dijo María Santis,
la doctora de la nave y la mejor amiga de Nick. No podemos salvarlos. Solo somos una nave. No tenemos las armas ni la gente para luchar contra toda una fuerza de ocupación. No, dijo Nick en voz baja. Pero podríamos avisar a alguien que pueda ayudar. La Federación ya los ha dado por perdidos, dijo Pete. Si pensaran que valía la pena salvar a esa gente, ya habrían enviado ayuda. Nick asintió. Pete tenía razón. La Federación estaba librando una guerra en docenas de mundos. Tenían que tomar decisiones difíciles sobre a dónde enviar sus naves. Y soldados. Una pequeña colonia minera con 200 personas no valía el costo de una misión de rescate. ¿Y la Tierra?, preguntó Nick. Dot. Su tripulación lo miró con sorpresa. La Tierra era el mundo entero, el lugar donde la humanidad había comenzado su viaje a las estrellas. Pero también estaba lejos de las zonas de guerra, protegida por sus propias flotas de defensa. La gente allí vivía vidas seguras y cómodas, mientras que las colonias en los confines del espacio luchaban y morían. A la Tierra no le importan las colonias, dijo María. Nunca les han importado. Estamos demasiado lejos, demasiado pequeños para importar. Tal vez, dijo Nick. Pero hay gente en la Tierra que recuerda lo que era ser humano. Gente que recuerda que no dejamos atrás a los nuestros. Caminó hacia la estación de navegación y empezó a introducir coordenadas. Pete fijó el rumbo hacia el sistema de almas. A la mayor velocidad posible. Son 2 semanas a través de las puertas de salto, dijo Pete. Para cuando lleguemos y regresemos, esa gente estará muerta. Entonces, más nos vale esperar que alguien en la Tierra se dé prisa. Nick respondió. El Starhawk cambió de rumbo. Sus motores trabajaban con más fuerza mientras aceleraba hacia la puerta de salto más cercana. Tras ellos, la señal de Kepler 442b seguía transmitiéndose al espacio vacío, debilitándose con cada hora que pasaba. ¿De verdad crees que la Tierra ayudará?, preguntó Tony. Creo que hay gente en la Tierra que aún recuerda lo que significa ser humano, dijo Nick. Gente que entiende que cuando oyes a alguien pedir ayuda, no te das la vuelta y finges. ¿No has oído? ¿Y si te equivocas?, preguntó María. Nick guardó silencio un momento. Entonces al menos lo intentamos. Al menos no los dejamos morir solos y olvidados. La puerta de salto apareció en sus pantallas. Un enorme anillo de metal y energía que podía doblar el espacio y el tiempo. Naves de toda la galaxia usaban estas puertas para viajar entre sistemas estelares en días en lugar de años. El Starhawk se acercó a la puerta y envió sus códigos de identificación. Este es el capitán Nick Barnes de la nave de carga Starhawk, solicitando pasaje al sistema del alma. Nick dijo al sistema de comunicación, Starhawk, aquí el control de la puerta. Autorizado para el salto. Buen viaje. La puerta se activó y el espacio se retorció a su alrededor. Las estrellas se convirtieron en líneas de luz y el universo se plegó sobre sí mismo. Cuando la luz se desvaneció, estaban en una parte indiferente de la galaxia. Un salto más cerca de la Tierra. Primer salto completado, anunció Pete. 13 más para el final. Nick se sentó en su silla de capitán y pensó en las personas atrapadas en Kepler 442b. Pensó en la doctora Lisa Monroe y su mensaje sobre 200 personas que habían creído en la promesa de la humanidad de que las estrellas eran suyas para explorar. Habían construido hogares, familias y sueños en ese mundo lejano, y ahora morían porque la galaxia los había olvidado. Tony, empieza a grabar un mensaje. Nick dijo, quiero tener algo listo cuando lleguemos a la Tierra. ¿Qué debo decir?, preguntó Tony. Háblales de la gente de Kepler 442b. Háblales de la doctora Monroe y su mensaje. Diles que 200 seres humanos están muriendo en la oscuridad y que somos los únicos que lo sabemos. Tony encendió la grabación. Nick miró a la cámara y empezó a hablar. Me llamo Capitán Nick Barnes. Hace 3 días, mi nave interceptó una señal de socorro de la colonia minera de Kepler 442b. 200 personas están atrapadas bajo tierra, sin aire, esperando morir. Una federación los ha descartado, pero son seres humanos y merecen algo mejor que ser olvidados. Hizo una pausa, pensando en qué más decir. Traigo este mensaje a la Tierra porque creo que todavía hay gente allí que recuerda lo que solíamos ser. Personas que entienden que la humanidad no abandona a los suyos. Si estás escuchando esto, si tienes el poder de ayudar, entonces por favor haz algo. No dejes que mueran solos. La grabación terminó. El Starhawk continuó su viaje hacia la Tierra,
llevando un mensaje que lo cambiaría todo. La almirante Kate Morrison estaba tomando su café de la mañana cuando el mensaje lo cambió todo. Estaba sentada en su oficina, en lo alto del Océano Pacífico, observando cómo el amanecer teñía el cielo de tonos dorados y rosados. La Tierra era hermosa desde allí arriba, pacífica y segura. Las guerras ocurrían a lo lejos, en lugares que apenas podía ver en los mapas estelares. Su asistente, el teniente comandante Ryan Brooks, llamó a su puerta. Almirante, hay algo que necesita ver. Llegó un mensaje del capitán de un carguero. Se trata de colonos atrapados, suspiró Kate. Recibía docenas de informes cada día sobre batallas en colonias y problemas de refugiados. La galaxia estaba llena de sufrimiento, y nunca hubo suficiente ayuda para todos. Póngalo en pantalla, Ryan. El rostro que apareció era curtido y cansado, con ojos amables y una mandíbula obstinada. El capitán Nick Barnes miró directamente a la cámara mientras hablaba. Mi nombre es capitán Nick Barnes. Hace 3 días, mi nave interceptó una señal de socorro de la colonia minera Kepler 442b. 200 personas están atrapadas bajo tierra, sin aire, esperando morir. La Federación los ha dado por perdidos, pero son seres humanos y merecen algo mejor que ser olvidados. Kate dejó su taza de café y se inclinó hacia adelante. Había algo en la voz del capitán que la hizo escuchar con más atención. Traigo este mensaje a la Tierra porque creo que todavía hay gente allí que recuerda lo que solíamos ser. Gente que entiende que la humanidad no abandona a los suyos. Si estás escuchando esto, si tienes el poder de ayudar, entonces, por favor, haz algo. No dejes que mueran solos. El mensaje terminó. Kate se quedó mirando la pantalla oscura un buen rato. Muéstrame la señal de socorro original, dijo. Ryan escribió en su tableta y otra voz llenó la habitación. Era una mujer, asustada y cansada, pero intentando ser. Ave. Les habla la doctora Lisa Monroe de la colonia de investigación Kepler 442b. Somos 200 personas atrapadas en refugios de emergencia. Las fuerzas alfarianas han destruido todo lo que hay sobre la Tierra. Nos queda muy poco soporte vital y no hay forma de escapar. Si alguien escucha este mensaje, por favor, recuerden que estuvimos aquí. Kate sintió un nudo en el estómago. Había escuchado muchas llamadas de socorro a lo largo de los años, pero esta era diferente. Quizás fue la forma en que la doctora intentó sonar tranquila, aunque sabía que iba a morir. Quizás fue la serena dignidad en su voz mientras pedía que solo la recordaran. ¿Cuándo se envió esto?, preguntó Kate. Hace 6 días, respondió Ryan. El capitán Barnes lleva 3 días viajando hacia la Tierra. Incluso si nos fuéramos ahora mismo, tardaríamos semanas en llegar. Kate se levantó y caminó hacia la ventana. La Tierra se extendía bajo ella, azul y verde, y viva. Millones de personas vivían allí abajo, seguras y cómodas, mientras 200 humanos morían lentamente en la oscuridad, en un mundo tan lejano que la mayoría de la gente nunca había oído hablar de él. Póngame con el presidente Walsh, dijo. Dígale que es urgente. 1 hora después, Kate estaba en la oficina oval del edificio del gobierno de la Tierra. El presidente Dan Walsh era un hombre alto, de cabello canoso y ojos preocupados. Había estado intentando mantener la Tierra a salvo mientras la galaxia ardía a su alrededor. Kate, sabes que respeto tu criterio, dijo el presidente. Pero no podemos enviar nuestra flota al otro lado de la galaxia por 200 personas. La Federación ya ha decidido que no vale la pena salvar esa colonia. Con todo respeto, señor, la Federación se equivoca, respondió Kate. Esas personas son humanas. Fueron a ese mundo porque les dijimos que las estrellas eran suyas para explorar. Les prometimos que si construían hogares allí, los protegeríamos. No podemos proteger a todos, dijo el presidente con tristeza, ya que los alterianos son demasiado fuertes. Si enviamos nuestras naves tan lejos de la Tierra, podríamos perderlos a todos. Kate sacó su tableta y le mostró los mapas estelares. Mire esto, señor. Kepler 442b está en una posición perfecta. Si podemos salvar a esa gente y expulsar a los celfarianos, crearemos una base de operaciones en ese sector. Demostramos a la galaxia que la humanidad no se rinde. ¿Y si fracasamos?, preguntó el presidente, fracasaremos al intentar salvar a nuestra propia gente. Kate dijo, señor, ¿qué pasará cuando se sepa que dejamos morir a 200 humanos porque era demasiado caro salvarlos?
¿Qué pasará cuando las otras colonias se enteren de que la Tierra ya no se preocupa por ellas? El presidente guardó silencio un buen rato. Se acercó a su ventana y miró la ciudad que se extendía a sus pies. ¿Cuántas naves necesitarían?, preguntó finalmente. Todas las naves que tenemos, dijo Kate. Y aún así podría no ser suficiente. La Federación nunca aprobará esto, dijo el presidente. Entonces no pedimos permiso, respondió Kate. Actuamos como humanos en lugar de políticos. Esa tarde, el presidente Walsh convocó una reunión de emergencia del Consejo de la Tierra. El debate fue intenso y furioso. Algunos miembros del Consejo dijeron que era una locura arriesgar la flota terrestre por tan pocos. Otros argumentaron que la humanidad tenía el deber de proteger a los suyos. Estamos hablando de 200 vidas, dijo el concejal Frank Miller. No podemos arriesgar a miles de los nuestros por tan pocos. No se trata de números, respondió la concejal Janet Lee. Se trata de quiénes somos. Si abandonamos a esta gente, abandonamos todo lo que nos hace humanos. La votación fue. Estuvo cerca, pero al final, las palabras del presidente triunfaron. Esas personas creyeron en nosotros. Dijo que confiaban en nosotros lo suficiente como para construir sus vidas en un mundo distante. Les debemos más que una decisión burocrática sobre costos y riesgos. La autorización llegó en cuestión de horas. Nació la operación Skibreak. Kate regresó a su oficina y se encontró con el caos. Llegaban llamadas telefónicas de todo el sistema solar. Los capitanes de naves se ofrecían como voluntarios para la misión. Los civiles llamaban para preguntar cómo podían ayudar. Los viejos buques de guerra retirados estaban siendo sacados del almacén y equipados con nuevas armas. El almirante Ryan dijo: «Estamos recibiendo voluntarios más rápido de lo que podemos procesarlos. Los astilleros de Luna quieren donar 3 naves de carga. Las colonias de Marte están enviando toda su flota mercante». Cape sintió lágrimas en los ojos. Esto era la humanidad en su máximo esplendor, pensó. Cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando su propia gente estaba en apuros, se unieron. Un golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. Un hombre con ojos desorbitados y bata de laboratorio estaba allí de pie, sosteniendo una tableta llena de ecuaciones. Almirante Morrison, soy el Dr. Henry Clark, de la División de Investigación de Velocidades Superiores a la Luz. Creo que puedo llevarlo a Kepler 442b en 12 horas. Kate lo miró fijamente. Eso es imposible. Se necesitan semanas para viajar tan lejos. No si abrimos un agujero en el espacio-tiempo, dijo Henry, con los ojos brillantes de emoción y miedo. Llevo años trabajando en esta teoría. Podemos crear un agujero de gusano artificial, pero necesitaremos todos los reactores de fusión del sistema solar. ¿Es seguro?, preguntó Kate. Henry se rió, pero no había humor en ello. En absoluto. Podríamos destruir la mitad de la flota solo por llegar, pero es la única manera de alcanzarlos a tiempo. Kate miró las ecuaciones en su tableta. No entendía las matemáticas, pero sí la determinación en sus ojos. ¿Cuánto tiempo necesitas para configurarlo? 6 horas, dijo Henry. Quizás 8. Tienes 4, respondió Kate. Esa gente no tiene tiempo para quizás. A medida que se corría la voz por el sistema solar, algo despertó en el corazón humano. Era algo que había estado dormido demasiado tiempo, algo que recordaba lo que significaba ser humano. La galaxia estaba a punto de aprender que había cosas más importantes que la política, la estrategia o el coste. La humanidad iba a la guerra para salvar a los suyos. El aire del refugio se había convertido en veneno. La DRA. Lisa Monroe apenas podía mantener los ojos abiertos mientras revisaba las lecturas en su tableta por última vez. Los números brillaban rojos en la oscuridad, diciéndole lo que ya sabía. Quedaban 2 horas de aire respirable, quizás menos. A su alrededor, los 200 supervivientes se habían quedado en silencio. Los niños habían dejado de llorar hacía horas, demasiado débiles para hacer ruido. Los adultos estaban sentados contra las paredes con los ojos cerrados, intentando consumir el mínimo oxígeno posible. Algunos ya habían dejado de respirar. Lisa, susurró que Sullivan desde el otro lado de la pequeña habitación. Su voz era tan baja que apenas podía oírlo. La baliza sigue funcionando. Quizá alguien nos haya oído. Lisa quería decirle que llegaba ayuda. Quería mentir una vez más para darle esperanza en estas últimas horas, pero estaba demasiado cansada para mentir. Quizás, dijo, en cambio, sobre ellos.
Más allá de las toneladas de roca y metal que los habían mantenido con vida durante tanto tiempo, las naves tarianas aguardaban en la oscuridad del espacio. Sus agujeros negros bloqueaban las estrellas como agujeros en el universo. Los soldados alienígenas habían terminado de despojar al planeta de todo lo útil. Pronto se trasladarían a su siguiente objetivo, dejando atrás otro mundo muerto. El afectuoso maestro Fcler se encontraba en el puente de su nave insignia, observando el planeta en ruinas. Su especie había conquistado docenas de mundos de esta manera. Era eficiente y limpio. Destruyan todo lo que haya en la superficie. Tomen lo que necesiten. No dejen nada que pueda amenazarlos más adelante. Señor, su oficial de comunicaciones informó que los escáneres profundos aún detectan señales de vida bajo tierra. Muy débiles, pero aún hay. Fcler asintió. Pronto morirán. Unos pocos humanos escondidos en sus agujeros ya no pueden hacernos daño. El Imperio Zurion se había expandido durante siglos, llevándose mundos y recursos donde quiera que los encontraran. Eran más fuertes que los humanos, mejor organizados, más disciplinados. La Federación llevaba perdiendo esta guerra desde el principio. Estos colonos eran solo otra pequeña victoria en una larga campaña. Señor, gritó de repente el oficial del escáner, leo acumulaciones masivas de energía en el borde del sistema. Algo le está sucediendo al espacio mismo. Eso giró para mirar la pantalla principal. Al principio no vio nada inusual, solo la oscuridad habitual entre las estrellas. Entonces, el tejido de la realidad comenzó a retorcerse y doblarse como una tela estirada. Lejos. ¿Qué es eso?, preguntó. Desconocido, señor. Las lecturas de energía están fuera de nuestras escalas. Es como si alguien estuviera abriendo un agujero en el espacio-tiempo. En lo profundo del refugio subterráneo, Lisa sintió el primer temblor. Al principio fue leve, solo una vibración en las paredes metálicas que la rodeaban. Luego se hizo más fuerte, levantando polvo del techo y haciendo parpadear las luces de emergencia. ¿Qué pasa?, preguntó Mary Johnson, abrazando a su hija Amy. La pequeña estaba apenas consciente, respirando superficial y rápidamente. Lisa pegó la oreja a la pared. Las vibraciones no eran aleatorias. Tenían un ritmo, un patrón que le recordaba algo de su formación en física. Es una frecuencia de resonancia, susurró. Algo está afectando la estructura fundamental del espacio alrededor del planeta. El temblor se hizo más fuerte. El equipo atornillado a las paredes empezó a vibrar y moverse. Los sistemas de soporte vital, que estaban fallando, chisporroteaban y silbaban al recibir una oleada de energía que nunca fueron diseñados para soportar. ¿Es un terremoto?, preguntó Jake. No, dijo Lisa con la voz llena de asombro y miedo. Es algo mucho más grande. Sobre ellos, la flota elfariana estaba aprendiendo lo que se sentía el terror. Sus sensores emitían advertencias sobre inestabilidades dimensionales y anomalías gravitacionales. El espacio alrededor de sus naves empezó a brillar con colores innombrables, cambiando y retorciéndose en patrones que dolían a la vista. «Escudos arriba», ordenó Fcler. Todas las naves, preparadas para el ataque. Pero no había ningún enemigo contra el que luchar. El universo mismo se estaba volviendo contra ellos, doblegando y rompiendo las leyes de la física de maneras que su ciencia no podía explicar. Sus armas eran inútiles contra lo que estuviera sucediendo. Entonces, a través de las grietas del espacio y el tiempo, llegaron. La flota humana no llegó como naves normales. Surgieron como un acto de ira divina, sus agujeros brillaban al rojo vivo. Del viaje imposible que acababan de completar. El buque insignia del almirante Kate Morrison, el Defiance, lideraba el camino, seguido por cientos de otras naves. Estas no eran las elegantes naves de guerra de la Armada de la Federación. Eran cargueros reconvertidos, naves mineras, transatlánticos de lujo que habían sido armados apresuradamente con cualquier arma que la Tierra pudiera encontrar. Deberían haber sido blancos fáciles para la disciplinada flota salariana. Pero había algo en su forma de moverse que heló la sangre de Fcler. Cada nave humana actuaba como parte de un todo mayor, impulsada por un propósito que su pueblo individualista no podía comprender. No habían venido aquí a ganar una batalla. Habían venido a salvar a los suyos y morirían antes que fracasar. Todas las naves. Soy la almirante Morrison. Una voz crepitó en los canales de comunicación. Hirieron a nuestra gente. Los dejaron morir en la oscuridad. Muéstrales lo que sucede cuando amenazas a los hijos de la humanidad. La batalla que siguió sería recordada en toda la galaxia.
Los humanos lucharon con una furia que trascendía el entrenamiento militar o la doctrina táctica. Cuando sus armas fallaban, usaban sus naves como armas. Cuando sus naves eran destruidas, usaban los restos como proyectiles. Capitán Barry Foster, al mando del yate de recreo reconvertido Wanderer. Wanderer vio cómo sus motores fallaban bajo el fuego enemigo. En lugar de retirarse, apuntó su nave al puente de su crucero alterano y destinó la energía restante a los propulsores. «Esto es para la gente del refugio», dijo por la radio mientras su nave se estrellaba contra la nave enemiga. La teniente Amy Witte encontró su transporte de carga rodeado de cazas enemigos. No tenía armas. Sus escudos estaban deshabilitados, pero aún tenía un carburador lleno de equipo de minería. Abrió las puertas de la bahía y usó cargas explosivas para esparcir toneladas de metal sobre la formación enemiga como una ráfaga gigante de escopeta. Pero no era solo la violencia lo que aterrorizaba a los zarianos. Era la coordinación, la forma en que cada nave humana se movía para proteger a las demás. Cuando el buque minero Prospector Sope estaba a punto de ser destruido, otras 3 naves se movilizaron de inmediato para protegerlo. Sus tripulaciones, sacrificándose conscientemente para que la misión de rescate pudiera continuar, se encontraban en el refugio subterráneo. Las vibraciones se habían vuelto tan fuertes que la gente salía volando como muñecas. Pero los sistemas de soporte vital dañados por las sobrecargas de energía habían vuelto a funcionar. El aire fresco comenzó a fluir por los respiraderos. «Los niveles de oxígeno están subiendo», dijo Lisa con asombro, mirando su tableta. «Algo está alimentando nuestros sistemas desde el exterior». A través de las paredes metálicas, oían nuevos sonidos. Explosiones, disparos, el rugido de los motores. Pero estos no eran los sonidos de destrucción que habían oído días atrás. Eran los sonidos de una batalla que se libraba sobre sus cabezas. «Alguien está luchando contra los alfarianos», dijo Jake, con la voz llena de esperanza por primera vez en las bahías. Lisa miró a su alrededor, a los rostros de los supervivientes. Los niños abrían los ojos. Los adultos se erguían. El aire que había sido veneno volvía a cobrar vida. «¿Quién será?», preguntó Mary. La Federación dijo que no vendría nadie. Lisa sonrió entre lágrimas. Pensó en la baliza de emergencia que había estado transmitiendo su ubicación durante días. Pensó en el mensaje que había enviado a la oscuridad, pidiendo solo ser recordada. «Alguien nos escuchó», dijo. «Alguien vino». Sobre ellos, el cielo volvía a arder. Pero esta vez, ardía con una luz de esperanza. La primera lanzadera humana en atravesar la atmósfera ardiente parecía una estrella fugaz. Su sala brillaba al rojo vivo tras el viaje a través de la batalla, pero seguía volando hacia las coordenadas del refugio subterráneo. Dentro, el sargento Carl Davis aferró su arma y observó cómo la Tierra se acercaba a su encuentro. A 30 segundos del aterrizaje, el piloto gritó: «Cuento 6 unidades terrestres celfarianas avanzando hacia la entrada del refugio. ¿Saben que vamos?». Carl miró a su escuadrón de 12 soldados. No eran las mejores tropas de la Federación. Eran voluntarios de las fuerzas de seguridad de la Tierra. Hombres y mujeres que se habían alistado para proteger su mundo natal, no para luchar en guerras lejanas. Pero cuando se enteraron de los colonos atrapados, todos dieron un paso al frente. «Recuerden por qué estamos aquí», le dijo Carl a su equipo. «200 personas están muriendo ahí abajo. Las sacaremos cueste lo que cueste». La lanzadera impactó con fuerza contra el suelo, con el tren de aterrizaje cediendo ante el brusco aterrizaje. Antes incluso de que se detuviera, las puertas se abrieron y los soldados salieron en masa. La superficie del planeta era un páramo de metal retorcido y piedra rota, iluminada por el fuego de la batalla espacial. Las tropas terrestres celfarianas los esperaban. Estos alienígenas eran altos y estaban cubiertos de armadura natural con armas que podían atravesar el acero. Los habían colocado allí para asegurarse de que ningún humano escapara de los refugios subterráneos. «¡Contacto al frente!», gritó la soldado Lisa C. Mientras rayos de energía iluminaban la oscuridad a su alrededor. Los humanos se refugiaron tras los restos, respondiendo al fuego con sus armas de proyectiles. Carl habló por radio mientras balas y rayos de energía sobrevolaban su cabeza. «Base, aquí el equipo de rescate 1. Nos están disparando en la entrada del refugio. Necesitamos apoyo inmediato. El apoyo está en camino». La voz del almirante Morrison respondió con un crujido. «Mantengan su posición». En el espacio, la batalla se estaba convirtiendo en algo nunca antes visto en la galaxia. La flota humana era superada en número 2-1,
pero lucharon con una furia desesperada que los cealtanos no podían igualar. Cada nave humana destruida se llevaba al menos a un enemigo. La capitana Ellen Murphy, al mando del carguero reconvertido Nuevo Amanecer, se encontró frente a 3 destructores zalfarianos a la vez. Su nave no estaba construida para el combate, pero su tripulación la había cargado con todos los explosivos que pudieron encontrar. Todos, prepárense para una embestida a toda velocidad, anunció por el sistema de comunicación de la nave. Vamos a despejar el camino para las lanzaderas de rescate. Su tripulación no discutió. Se abrocharon los cinturones y esperaron mientras Ellen apuntaba la nueva nave hacia la nave enemiga más grande. Los motores del carguero rugieron mientras los empujaba más allá de su seguridad. Líneas dirigiéndose directamente hacia la nave enemiga. El impacto fue como el nacimiento de una pequeña estrella. La nueva nave y el destructor zariano se desvanecieron en una bola de fuego que iluminó la mitad del sistema. Pero la explosión despejó el camino para que más lanzaderas humanas llegaran al planeta. En la superficie, Carl y su equipo se habían abierto paso hasta la entrada de este refugio. La mitad de sus soldados estaban heridos, pero habían ahuyentado a los guardias alienígenas. Ahora se enfrentaban a un nuevo problema. La entrada estaba sepultada bajo toneladas de escombros del bombardeo orbital. Necesitamos equipo pesado para mover esto, dijo el cabo. Mike Torres, mirando los enormes trozos de hormigón y acero que les bloqueaban el paso, respondió, no tenemos tiempo. Levantó la vista al cielo, donde la batalla seguía en su apogeo. A esa gente de ahí abajo le queda quizás 1 hora de vuelo. Equipo de rescate 1, soy la piloto Sandra Kim. Una voz gritó por la radio, tengo una lanzadera de carga llena de equipo de minería. Retrocedan. La lanzadera que descendió del cielo en llamas era el doble de grande que una nave de rescate normal. Había sido convertida a partir de una nave minera de asteroides y aún transportaba el enorme equipo de perforación utilizado para romper rocas espaciales. Sandra la aterrizó con fuerza junto a la entrada enterrada. «Despejen la zona», gritó mientras los brazos robóticos de minería se desplegaban del casco de la lanzadera. Las enormes perforadoras comenzaron a desgarrar los escombros, lanzando trozos de escombros en todas direcciones a las profundidades subterráneas. Lisa Monroe sintió las vibraciones de la perforación en la superficie. Los supervivientes a su alrededor apenas estaban conscientes, respirando el aire enrarecido con breves y desesperados jadeos. Pero seguían vivos. Y ahora alguien venía a por ellos. «Ya casi han terminado», le susurró a Jake Sullivan. «Puedo oír los taladros». Jake intentó sonreír, pero no tuvo fuerzas. «Siempre he dicho que los humanos son demasiado tercos para saber cuándo rendirse». Una niña pequeña, Amy Johnson, abrió los ojos y miró a Lisa. «¿Nos vamos a casa ya?», preguntó en voz tan baja que casi se perdió entre el ruido de la operación de rescate. «Sí, cariño», dijo Lisa, con lágrimas corriendo por su rostro. «Nos vamos a casa». La primera grieta en el muro del refugio se produjo 20 minutos después. Un rayo de luz brillante atravesó la oscuridad cuando el taladro de rescate atravesó la última capa de hormigón. Entró aire fresco y los supervivientes jadearon al respirar profundamente por primera vez en días. «Hola allá abajo». La voz de Carl resonó a través del agujero. «Soy el equipo de rescate de la Tierra. Estamos aquí para llevarlos a casa». La evacuación duró 2 horas. Los sobrevivientes estaban tan débiles que muchos tuvieron que ser llevados a la superficie en camillas, pero todos fueron rescatados con vida. Mary Johnson abrazó a su hija Amy mientras la subían por el pozo de rescate. Ambas lloraban de alegría y alivio. Lisa Monroe fue de las últimas en salir al ser rescatada. Miró hacia atrás por última vez, al refugio que había sido su tumba y su salvación. Habían sobrevivido porque se negaron a perder la esperanza y porque en algún lugar de la galaxia, otros humanos se habían negado a dejarlos morir solos. En la superficie, los colonos rescatados fueron embarcados en transbordadores lo más rápido posible. La batalla en el espacio seguía en su apogeo y el planeta no era seguro. Pero cada transbordador que despegaba transportaba vidas humanas que se habían salvado de una muerte segura. Cuando el último transbordador de rescate abandonó la atmósfera, la voz del almirante Morrison llegó a través de los canales de comunicación. «A todas las naves, aquí el almirante Morrison. Los civiles están a salvo. Misión cumplida». La ovación que surgió de la flota humana se escuchó en todo el sistema estelar. Habían logrado lo imposible. Habían viajado por la galaxia, luchado contra una flota enemiga y salvado a cada persona. Hijo al que habían venido a rescatar. La flota zalfariana,
conmocionada por la ferocidad del ataque humano, comenzó a retirarse. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que luchara así con tan total desprecio por su propia seguridad. El maestro Fickle observó con incredulidad sus despliegues tácticos mientras sus fuerzas se retiraban. «Señor», informó su oficial de comunicaciones, «los humanos no nos persiguen. Están formando una formación defensiva alrededor de sus naves de rescate». Tickler comprendió. Entonces, los humanos no habían venido aquí para ganar una batalla ni reclamar territorio. Solo habían venido para salvar a su gente. Ahora que el rescate estaba completo, se conformaban con dejar que sus fuerzas se retiraran. Era una guerra que el Imperio Salariano nunca había enfrentado, y los aterrorizaba. La DRA. Lisa Monroe se encontraba en la cubierta de observación de la nave hospitalaria Mercy y observaba las estrellas a su alrededor. Los demás supervivientes recibían tratamiento médico y hablaban con sus familias en la Tierra. Estaban vivos, todos, porque la humanidad se había negado a dejarlos morir. La guerra estaba lejos de terminar. Este imperio alfariano seguía siendo fuerte, seguía siendo peligroso. Pero algo había cambiado en el equilibrio de poder. La galaxia había visto lo que los humanos harían cuando su propia gente se viera amenazada. Abrirían agujeros en el espacio, sacrificarían flotas enteras y lucharían con una furia que rayaba en la locura. La noticia se extendería a todos los mundos y a todas las especies. La humanidad había demostrado que no abandonaba a los suyos. No importaba el precio. Habían demostrado que algunos vínculos eran más fuertes que la muerte, más profundos que el espacio y más feroces que la ambición de cualquier imperio. El gigante dormido había despertado y ya no volvería a dormir.